Hola a todos, bienvenidos a los nuevos enfoques de administración. El día de hoy vamos a tratar de resumirlo, el tema de la reingeniería. Vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes de la reingeniería. Comenzaremos viendo el tema conceptual. Según Harmer y Champing, es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, costos, calidad y rapidez. Vamos a ver las características del proceso de reingeniería. Tenemos la estructura organizacional alta y jerarquizada. Por otro lado, los gerentes, antes de ser controladores de resultados, se vuelven líderes de impulsores. Entre la importancia tenemos que utilizan el cambio continuo para alcanzar la ventaja competitiva, ser flexibles a los cambios más recientes y tomar ventaja de las oportunidades. Vamos a ver las ventajas más significativas de la reingeniería. Mejor imagen de la compañía, mayor satisfacción de las necesidades internas y externas, mejora de la calidad de servicio y rapidez en el proceso de atención. Entre las desventajas tenemos inversiones muy altas, se pide toda la independencia, se requiere cambio en toda la organización. Entre los componentes de la ingeniería tenemos programas organizacionales y el comportamiento organizacional. Las tecnologías deben ser mejoradas y el personal debe también ser capacitado. ¿Cuándo hacer? Vamos a ver tres aspectos. Cuando la competencia es agresiva, el líder quiere seguir siéndolo, se quiere ser líder. Etapas de la reingeniería. La preparación, proceso en la cual hay que prepararnos en los aspectos más relevantes como fueran las tecnologías, el personal y las estructuras. Y otro aspecto es la identificación de los puntos a los cuales vaya a afectar en mayor medida el proceso de la reingeniería. Y la visión debe ser rediseñada porque a partir de esta incorporación de la reingeniería hay que entonces visionar a otra dimensión. Finalmente, la solución y la transformación de la organización. En conclusión. Con respecto a la conclusión, la reingeniería es la herramienta fundamental que permite el cambio continuo para alcanzar una ventaja competitiva. Queremos hacer la recomendación correspondiente. Si se quiere aplicar el proceso de la reingeniería, vayamos a pensar en cuestión económica. Si estamos preparados económicamente, pero que a la vez también si estamos preparados emocionalmente, porque el tema de la reingeniería va a hacer un cambio radical de la organización, ¿sí? Comenzar de cero y entonces redimensionar todo el proceso. Vale decir, entonces, a partir de estos tips que le hemos dado el día de hoy, el proceso de reingeniería entonces necesita pensar de manera mucho más eficiente. Gracias.